¡Bienvenidos a Texas! Estamos ingresando en estos momentos en el estado número 31 de este viaje por Estados Unidos. ¡Qué locura! Nuestro último estado, sin duda, porque no tenemos opción, acá recorriendo los Estados Unidos. Técnicamente nos podríamos ir para el oeste, pero bueno, como les contamos en el episodio anterior, nos estamos dirigiendo rumbo hacia México, hacia Veracruz, para poder enviar nuestro motorhome a otro país. Así que efectivamente acá se va a terminar nuestro viaje por Estados Unidos. Hace algunos videos atrás dijimos Winter is coming, el invierno se va acercando. Sí, se acercó, pasa que nosotros nos alejamos. Bueno, pero yo tenía la esperanza de igual sentir un poco más de frío. O sea, no me quiero imaginar el calor que hace acá en verano, porque hoy, 28 de octubre, que estamos en otoño, acercándonos al invierno en el hemisferio norte, hacen 30 grados. O sea, imagínate Mucho calor. lo que debe ser acá en verano. No, debe ser un horno literal. Tenemos varias cositas para contarles acerca de Texas, pero antes vamos a ir a un visitor center que hay acá. Por ahí dejamos la jacuneta estacionada y les vamos a mostrar estos lugares porque la verdad que son increíbles. Miren, en un montón de los cruces de estados hay como visitor centers de el estado al que uno está entrando. Y miren acá, por ejemplo, hay marcado dentro del estado de Texas, cada uno de los condados, miren toda la información que uno se puede llevar. Una persona ñoña podría estar mucho tiempo acá, ¿no? Investigando. Hay algo que me gustaría hacer si volvemos en otra oportunidad para el mes de septiembre, que es que hay un festival de globos. Lo había visto porque justo Caro Caracol, otra viajera con la que ya hemos compartido en varias oportunidades, estuvo hace unos meses atrás y vi las historias y me pareció fantástico. Se ve muy copado. Y acá de forma gratuita uno se puede llevar toda la información que quiera. Hay mapas, guías, la verdad que absolutamente de todo. Nosotros estamos ingresando por ahí, por Orange, a recorrer este último estado acá en Estados Unidos. Una de las cosas que nos llamó la atención de Texas es su bandera. Ahí atrás se pueden ver la bandera de Estados Unidos y la propia del estado de Texas. Como les contamos en unos videos atrás, estuvimos viendo la serie de Young Sheldon, que sus orígenes es acá en Texas, y ya habíamos visto, y en un momento dije, che, ¿qué hace la bandera de Chile si se está tratando de Texas? Bueno, son muy parecidas las dos banderas, pero no tienen nada que ver. La bandera de Chile es 20 años más antigua que la de Texas y los colores representan el azul por el Pacífico y por el cielo, el blanco por la nieve de la cordillera y el color rojo por toda la sangre derramada en la búsqueda de la independencia. Y en cambio la de Texas, los colores significan rojo, valentía, azul, la lealtad y el blanco para la pureza. Y lo que querían los texanos era tener una bandera que si bien fuese independiente, propia, única para ellos, para su estado, pero que a la vez tuviera muchísima semejanza con la bandera de su país. Entonces, por esa razón se puede ver que la bandera de Texas como una mini bandera de Estados Unidos con los mismos colores y una estrella. Así que si alguno quería que Chile le había copiado la bandera a Texas, no es así, porque la bandera de Chile es mucho más grande. Y por otro lado, que acabamos de entrar al segundo estado más grande de Estados Unidos. Por si hace falta la aclaración, el más grande fue Alaska, que estuvimos 2 meses recorriendo. Qué increíble nuestro viaje por Estados Unidos. ¿Vamos a recorrer nuestro último estado? Hacia allá vamos. Y en estos momentos, acá desde el límite entre el estado de Luisiana y Texas, estamos a 1.677 kilómetros de Veracruz, pero antes vamos a ir a conocer Houston. Y que cuando digo Houston, lo primero que se me viene a la cabeza es... ¡Houston! Tenemos un problema, Houston. El problema es que está haciendo mucho calor. It's in Texas, ain't no holding. Run out, run down, 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 down. Santi tenía muchas ganas de probar las hamburguesas de Wendy's antes de irse de Estados Unidos, así que acá estamos. A ver. Lo primero que tengo para decir es lo rápido que nos dieron la hamburguesa. No terminamos de pagar y ya tengo la hamburguesa.
reconozco tus caras y estas caras de feliz cumpleaños. Creo que es la mejor hamburguesa que hemos probado en Estados Unidos. ¿Sí? Tenés para evaluar entre McDonald's, In-N-Out, Shake Shack, creo que era, y las de Wendy's. Creo que no hemos probado otras acá en Estados Unidos. Habíamos comido una, pero no me acuerdo dónde era el día que nos despedimos de los chicos. Sin dudas, entra dentro de la lista. Día de lavandería. Así es, acá estoy separando la ropa para ya llevarla separada ahí a la lavandería y... ¿Será la última lavada de Estados Unidos? Sin duda que sí, porque este es el último video de Estados Unidos de este año, así que... ¡Ay, qué melancolía me está dando! La verdad que sí, han sido muchos meses. Miren dónde hemos venido. No podíamos irnos de Estados Unidos sin venir a la NASA. Cuando planificábamos la ruta por el estado de Texas, dijimos tenemos que pasar por Houston para conocer el Johnson Space Center. Tan famoso es el lugar, el centro visitante que veníamos hablando en unos videos atrás, con todo lo relacionado a la NASA. Les vamos a dejar un dato acá, recomendaciones: compren sus entradas por internet, porque así se pueden ahorrar $5 por persona, porque si las compran acá salen $5 más. El valor de la entrada es de $30 por persona si la compran por internet. Y acá vamos a entrar a Marte. Que está muy bien hecho todo, realmente, wow, qué copado. Hay una pantalla ahí arriba que se ve como, bueno, todo el cielo, muy flashero. no sé cómo definirlo, pero está muy bien hecho todo. Y parece, sí, como todas cosas imaginarias. Otra de las cosas recomendables para hacer es hacer un recorrido en estos que son como unos trenes. Hay tres tipos. Hay dos que están incluidos con la entrada general, que es la más económica. Uno es el que estamos por hacer nosotros ahora. Se llama Rocket Park, el recorrido. Y vamos a visitar, por ejemplo, el Saturno 5, que es el cohete más poderoso que se ha construido hasta el momento. Después hay otro que es para ver el lugar donde se entrenan los astronautas, pero si bien no hay que hacer ninguna reserva previa, es por orden de llegada, el día de hoy ya estaba totalmente lleno. Y hay un tercer recorrido, pero ese tiene un costo extra, entonces uno debería revisar en la página si ya quiere hacer ese recorrido, comprar la entrada adecuada, que es para ir a visitar el lugar donde fue el centro de control de las misiones Gemini y Apolo, que en el Apolo 11 en 1969 fue cuando el hombre pisa la luna por primera vez. Ahora vamos a entrar a ver al Saturno 5, el cohete más potente que se ha construido, es único en el mundo. Este que estamos viendo acá atrás es una maqueta a escala del real que está acá adentro. ¡Wow! ¡Wow! Pedazo de cohete. No. ¡Qué zarpado! El tamaño que tiene este cohete. Estamos contemplando el tamaño que tiene esto y tratando de aprender. Que te ves ahí.
un poco más de los cohetes. Los cohetes están compuestos por partes que dentro llevan combustible y una vez que gastan todo ese combustible se van desacoplando para quitarle peso al cohete y que pueda seguir su recorrido. Esta primera parte, que es el stage number 1, dice que lleva 791.000 litros de queroseno y después 1.266.000 litros de oxígeno. Lo más increíble es que la velocidad que alcanza es de 9.700 kilómetros por hora. O sea, imagínate, ahora quiero ver el lanzamiento de un cohete. ¿Lo puedo sumar a la lista de cosas para hacer en este canal? ¿Qué opinas? Qué recopado. La cantidad de cables que hay, o sea, pero no se dan una idea, uno mira y hay cablecitos. Es una locura, miren, no sé si se llega a apreciar de acá el tamaño, pero este que estamos viendo acá, esta parte es la que llega finalmente a la Luna y aluniza, y esta capsulita que se ve ahí, naranja, que es literalmente es la puntita de todo el cohete, es donde regresan los astronautas a la Tierra. Tardamos una media horita en hacer el recorrido y acá ya estamos de vuelta en el Independence Plaza, se llama este lugar, donde está este impresionante portaaviones que estamos viendo acá, que fue el primero, es el NASA 905, y arriba tiene una réplica de un transbordador espacial llamado Independence, así que por eso tiene este nombre este sitio acá. Así que ahora vamos a subir y verlo por dentro. Vamos a entrar a la primera estación espacial. ¿Qué? No, qué tremendo. ¿Viste? ¡No! Qué loco debe ser estar sin gravedad, ¿no? Madre, yo creo que de todo lo que venimos viendo es lo que más me intriga. Me encantaría poder meterme adentro no simulador, el real, que te sacan la gravedad. Ahí tenés un video. Te la pasarías corriendo, dando vueltas. Sí, al principio debe ser re divertido, pero después debe ser re complicado. Vos pensás que no podés ni tomar agua. O sea, porque la acción de tomar agua es porque el agua cae por gravedad. Si vos no tenés gravedad, no podés tomar agua. Recién, apenas entramos, había justo una exhibición donde una persona daba una explicación, digamos, de cómo funciona, cómo es la vida para los astronautas en la estación espacial, y hablaba de la importancia que tiene para ellos hacer actividad física todos los días, sí o sí. 2 horas por día, los 365 días del año. Y además, el hecho de que el ejercicio era más por el hecho de que al no tener gravedad tenían que forzar su cuerpo para, no sé si estaban haciendo, por ejemplo, un ejercicio sentado como bicicleta fija, hacer el esfuerzo para mantenerse sentados. Así que nada, debe ser muy interesante. Sí, la verdad. Bueno, y miren ahí, bañándose adentro de un tubo, porque el agua no cae porque no hay gravedad. Touch the Moon, ese es un pedacito de roca de la Luna. Que se trajo después de la misión del Apolo 17 en 1972. ¿Qué? Eso me gustó. ¿Tocamos la Luna? Tocamos la Luna, sin ir a la Luna. Y acá también hay una exhibición de partes de roca de la Luna que se extrajeron.
están exhibidos acá, que se han obtenido con los diferentes programas. ¿Qué? Me parece recopado esto. ¿Qué tenemos? Silicio, hierro, magnesio, titanio, calcio, aluminio. ¡Qué flash! A ver. ¿Volviste del espacio? Volví al espacio. Está re copado. Me parece un plan muy copado para hacer, ya sean adultos, niños. Es súper inmersiva la actividad y realmente, tenés una pantalla grande donde vas viendo y te va relatando y se va moviendo todo el tiempo. Me parece muy copado. La verdad que fue más de lo que esperaba la visita destacada a la NASA. Estuvo muy interesante. Vale la pena, y más si vienen con niños. Sí. Igual, como adultos también me pareció súper interesante todo lo que hicimos, pero creo que es un buen plan también con niños. Tuvimos casi 3 horas nosotros, recorrimos casi todo, no pudimos hacer una actividad porque ya estaba toda vendida para el día de hoy, que no había que pagar nada extra, pero no había más lugar. Así que es un buen plan como para dedicarle medio día por lo menos, 3-4 horas, está buenísimo. En la página de la NASA dice que para aquellos que sean muy fanáticos te pueden dedicar como 7 horas si hacen inclusive la otra recorrida hasta el centro de control. Pero bueno, este fue nuestro paso por la NASA y por Houston. Diría que es la última recorrida, el último lugar turístico que conocemos en Estados Unidos, porque ahora ya nos vamos en breve a empezar a manejar rumbo hacia la frontera con México. Don't you say it, I can't hear it, I get defensive. Hasta el momento, todas las veces que nos referíamos a la distancia que teníamos hacia nuestro destino, la ciudad de Veracruz, en México, siempre mostrábamos la distancia que nos marca el GPS desde el punto que nosotros estábamos, el mejor camino. Pero acá desde Houston tenemos que ajustar un poquito porque la ruta por la que manda el GPS, que va bien pegada al mar, que si fuéramos por ahí estamos a unos 1500 kilómetros aproximadamente, no es segura. Entonces acá hay que empezar a ver cuál es la mejor frontera para poder cruzar el país, que sea segura y después tomar una ruta también segura. Es por esa razón que nosotros ahora nos vamos a dirigir hacia la frontera de Nuevo Laredo y vamos a cruzar por ahí, y al hacer esa reprogramación tenemos entre unos 150 200 kilómetros más. Así que ahora el GPS nos estaría marcando unos 1770 kilómetros en este momento hasta la ciudad de Veracruz. Es muy grande esta ciudad. Llevamos 1 hora viajando y recién ahora nos estamos acercando desde el Space Center a la ciudad de Houston. O sea, todavía no hemos salido de acá. Se ve enorme y, como de costumbre, mucho tráfico. Ya hemos parado, vamos a pasar la noche acá en una estación de servicio como para no perder la costumbre. Viajamos unas 2 horitas nada más, como les decíamos, muchísimo tráfico, pero pasito a pasito ya cada vez estamos más cerca de nuestro destino final. Vienen siendo unos días muy largos, muy cansadores, no solo de viaje de tantos kilómetros, sino que el clima está tremendo. Teníamos la esperanza de que estuviera más fresco, pero no, venimos todos los días con unos 30 grados y mucha humedad que nos deja de cama. Casi las 2 de la tarde, estamos saliendo a la ruta. La verdad que los que vienen a viajar en motorhome por acá, anoten estas Lobs, una muy buena parada. Esta por ejemplo tiene hasta inclusive un McDonald's, pero hay para estacionar, estás lejos de los camiones, hay para cargar combustible, cargar gas, descargar agua. En este tiene un dump station para descargar aguas negras, cargar agua potable. Está abierto las 24 horas, así que la verdad súper recomendable cuando uno viene a la ruta para hacer una paradita. Y como le contamos muchas veces, nuestra vida es así, estuvimos toda la mañana trabajando, por eso siempre se nos hace más lento ir avanzando. Estamos a 430 kilómetros de la frontera, 4 horas 40 marca el GPS, últimos kilómetros por Estados Unidos.
Mientras nos acercamos a la frontera, que todavía nos quedan unos 300 kilómetros, queremos aprovechar y hacer un repaso de los 25.000 kilómetros que hemos viajado por acá, por Estados Unidos. Sin duda que después de Argentina, el país que más kilómetros hemos recorrido. Con la Jacuneta anterior hicimos 45.000 kilómetros por nuestro amado país. Después viene Estados Unidos con 25.000 aproximadamente, y Brasil ha sido otro de los países que más hemos viajado. También fue con la otra Jacuneta y que hicimos unos 15.000. Para nosotros, esos 3 países, junto con Canadá, son de los mejores, los 4 países más copados para viajar de motorhome, sin duda, porque son países enormes, así que es ideal para hacerlo con un vehículo y viajar. La verdad que Estados Unidos, yo creo que incluso hasta mejor que Canadá, está muy preparado para todo. O sea, hay lugares para vaciar los tanques, para parar en la ruta a comer sin que te quedes a dormir, para dormir, Airbnb pagos, que son muy caros, pero hay mucha disponibilidad, lugares gratis para dormir en los Walmart, en estaciones de servicio, incluso no sé, en los Cracker Barrel, ya están preparados directamente para que vayan los motorhome, hay un estacionamiento aparte. La verdad que es muy cómodo en todos los aspectos viajar por acá. Por esa misma razón, la verdad es que es un país que recomendamos un montón. Si alguien quiere vivir la experiencia temporal, hay muchos lugares que alquilan motorhome. Entonces, la verdad es que nos parece un muy buen país para probarla, porque como decíamos, está todo preparado. Otro gran tema es la seguridad. Recién veníamos hablando, hace 8 meses que estamos viajando entre Estados Unidos y Canadá. Hace 8 meses que no nos preocupamos por el lugar donde dormir. O sea, la única preocupación es que esté habilitado a estacionar para no tener problemas con la policía, digamos, pero ni de qué ruta tomar. O sea, nos hemos olvidado de andar preguntando si la ruta es segura, si no, qué barrio es mejor, por dónde se puede parar. Obviamente en las ciudades grandes hay que tomar recaudos, como en todos lados, pero a la hora de viajar en motorhome, la verdad que es un tema menos de qué preocuparse. Y con esto que estamos diciendo, no estamos ni desmereciendo ni ningún otro lugar, ni estamos diciendo que este es el mejor país del mundo, por favor, nada de eso. En muchas ciudades hemos visto homeless, como ya lo hemos contado, pero bueno, ahí es donde decimos, o sea, gente en situación de calle hemos visto en casi todos los países. Obviamente que en algunas ciudades o en algunos lugares se ven más que otros. Sin duda que el tema con la droga acá es muy grande, se ve un montón de la mano con los homeless que se ven en las grandes ciudades. Y por otro lado, después todas las cuestiones, digamos, toda la cara que tiene Estados Unidos respecto a la salud y demás, digamos, que son las cosas que te cuenta la gente local. Nosotros nos enfocamos en compartirles nuestras experiencias diarias viajando. Desde nuestra experiencia nunca nos tocó vivir nada malo. Inclusive no nos ha parado nunca la policía en estos 8 meses. Es más, no hemos visto en 8 meses un control policial. Sí hemos visto la policía por ahí con algún vehículo parado en la banquina, pero en ese sentido es un país muy diferente, como venimos hablando, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es un país con una cultura muy diferente a todo el resto que hemos conocido. De hecho, por ejemplo, a mí en lo personal no era un país que, o sea, si bien quería conocerlo, no es un país por el cual me volvía loca, de esos de que decir, bueno, che, estoy planificando vacaciones, me muero por viajar a Estados Unidos. No, para nada. Pero cómo está todo preparado para viajar, lo que hemos contado en infinidad de videos, el hecho de recorrer parques nacionales tan solo habiendo gastado $80 para los dos, y que si hubiésemos estado en familia o lo que sea, ese pase está incluido, o cómo está todo armado, organizado, la claridad de que está todo sumamente ordenado. La verdad es que está muy bueno para viajar. Obviamente que hay un montón de cosas que extrañamos de nuestra cultura como latinos, porque es muy diferente, digamos. Nadie se te va a venir a acercar al motorhome a hablar o va a venir a compartir una cena con vos en un motorhome, que nos ha pasado miles de veces en nuestro viaje por Latinoamérica. Acá la cultura es muy diferente, pero creo que también es parte del viaje conocer el resto de las culturas. No por eso la gente es menos buena o más mala, digamos. Son para nada. Absolutamente diferentes. De hecho, creo que en algún momento lo habíamos contado en alguno de los videos, que habíamos recibido muchos mensajes, tanto de personas como por redes
sociales muy prejuiciosos respecto a que la gente era fría, como muy distante y demás. Y la verdad es que acá la gente ha sido siempre súper educada, súper amable. De hecho, como les llama la atención la camioneta, se han acercado a hablarnos muchísimas personas porque se sorprenden de ver la Hilux por el hecho de que es diésel viajando por acá. Así que si bien no dejan de ser culturas diferentes, nunca nos hemos sentido mal ni hemos sido maltratados. A ver, alguno va a decir, sí, pasó lo de Alaska. Personajes hay en todos lados del mundo y eso no hace a que todo el país o todas las personas sean iguales. Así que personalmente nos llevamos el mejor de los recuerdos de haber viajado tanto tiempo por acá por Estados Unidos. Extrañamos sin duda que algunas cositas de nuestra cultura, como creo que nos va a pasar en cualquier otro lado del mundo, pero ha sido una experiencia espectacular. Si tenemos que listar nuestros lugares favoritos, podemos separar en lo que respecta a ciudades y en lo que respecta a lugares naturales. Como ciudades, sin dudas que ponemos, no voy a dar orden porque es difícil darle una prioridad, pero Nueva York, Chicago, San Francisco, San Diego. Sí, esas 3-4 ciudades vale la pena parar a conocer. Washington, Filadelfia fueron ciudades muy lindas también. Salt Lake City, Los Ángeles. Y en cuanto a naturaleza, sin duda que hay una gran diferencia entre la costa este y la costa oeste. Si el plan de su viaje es conocer ciudades, claramente en el este está la mayor cantidad de ciudades y no hay tantos lugares naturales como sí en la costa oeste, cuando recorrimos la primera parte. Y la verdad es que es difícil elegir. Alaska para nosotros en cuanto a naturaleza es sin dudas uno de nuestros lugares favoritos por la cantidad de cosas que tiene, que no nos vamos a poner a detallar acá porque fueron 2 meses viajando por ahí, claramente por el tamaño que tiene y la cantidad de cosas que hay para hacer. Así que si sos nuevo en el canal te invitamos a repasar esos videos. Pero los parques nacionales que hay acá en Estados Unidos son increíbles. Yosemite, Yellowstone, Sequoia. No me quiero poner a nombrar porque son un montón, pero vale la pena sin duda que dedicarle bastante tiempo a la naturaleza y a los parques porque son fabulosos. Y de la mano con eso, nuestro viaje por Hawái, la verdad es que estamos muy contentos porque tiene ese mix de playa, naturaleza y a la vez grandes ciudades, así que la verdad es que es un destino que estamos muy felices de haber tenido la oportunidad de conocer. Sin duda es que vamos a volver para conocer un montón de lugares que nos faltan, para vivir experiencias en invierno, que nos quedamos con muchas ganas de poder hacerlas. Es un país grande, las distancias son larguísimas, así que hay que organizarlo bien y indefectiblemente viajando en motorhome, que uno va en línea recta, van a quedar muchas cosas por hacer, pero para ir concluyendo, la verdad que nuestro paso por acá fue 10 puntos. Nos llevamos que sin duda es el mejor de los recuerdos de nuestro paso por este país. Parada técnica para cargar combustible, ¿cuánto está acá el diésel? 2,83 el galón. Está re barato acá en Texas y es la última carga de combustible en Estados Unidos, porque ya con esto cruzamos. Y se marchó. Hemos llegado a la frontera con México. Estamos en Laredo de este lado, del otro lado es Nuevo Laredo. Y para despedirnos de Estados Unidos, típicamente vamos a dormir en un Walmart. La verdad que no había muchas opciones acá y bueno, preferimos buscar un lugar seguro. Así que vamos a pasar la última noche en Estados Unidos. Me da mucha nostalgia dejar este país después de tantos meses viajando. No sé si se va a llegar a ver, pero ahí se hacen unas torres de vigilancia y un poquito más atrás está la frontera que divide Estados Unidos con México. Estoy preocupada con la temperatura. Les vamos a mostrar acá lo que dice la aplicación del clima. 28 grados y son las 9 de la noche. No corre nada de aire. Me animaría a decir que va a ser la peor noche del 2024 hasta el momento. Espero que en lo que nos queda por delante de México no tengamos este calor. Este trago de cerveza helada va a ser lo mejor que te va a pasar en la noche. Para despedirnos de Estados Unidos, hamburguesas caseras y cervecina. Adiós.
de placer. Si hay algo cuando nos preguntan qué es lo peor de la vida en motorhome, el calor acá. Así que si están por salir de viaje y van a pasar por zonas de calor, inviertan en un aire acondicionado. Se quiere una posibilidad. Y baterías que soporten ese aire acondicionado para que no se tengan que conectar y poder usarlo. Va a ser el mejor consejo que les vamos a dar. Vale la pena.